La especie humana lleva cuenta de su historia a través de los momentos estelares que le ha tocado vivir, para bien y para mal. Hemos tenido siglos marcados por los líderes y estadistas que fundaron los valores de Occidente, que dieron los mayores éxitos al mundo. Pero también los hemos tenido oscuros y degradantes, con el abuso, el cinismo y la corrupción de ese grupo al que llaman la clase política, cuando se ha dedicado a destruir, robar y mal gobernar. Hoy no pasamos por uno de los mejores ciclos. La política se ha convertido en puente de criminales. En la economía, la academia y algunos grupos de eso que llaman sociedad civil, muchos se han hecho cómplices, comparsas y parte del problema, por acción o por omisión. El presente de la especie humana está bajo ataque y su futuro está en peligro. El eje transversal que domina, afecta y define la vida de los pueblos es el uso del poder. El poder político, el poder militar, el poder económico, el poder del crimen organizado y otros. Cuando las sociedades libres permiten que los valores que las sustentan se pierdan, el poder las corrompe, las somete y las destruye. Para hablar sobre el fascinante, discutido y tenebroso drama del poder, tengo el privilegio de presentarles a Moisés Naim, Distinguished Fellow del Carnegie Endowment for International Peace. Tiene un doctorado de MIT, publica artículos semanales sobre temas de actualidad en un gran número de diarios de todo el mundo y es uno de los columnistas más leídos en español. Ha escrito más de 10 libros, entre ellos varios bestsellers que se tradujeron a decenas de idiomas. Dirigió la prestigiosa revista Foreign Policy, obtuvo el premio Ortega y Gasset y le han otorgado otros premios de gran prestigio. Su programa de televisión Efecto Naim ganó un premio Emmy. Ha ocupado puestos públicos, ha dirigido instituciones de responsabilidad mundial y hoy vamos a hablar de su nuevo libro, La revancha de los poderosos. Moisés, bienvenido a Razón de Estado, es un gran gusto verte. ¿Por qué la revancha de los poderosos? Pero primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer conversar contigo. Yo escribí y tú y yo conversamos en este programa un libro cuyo título es El fin del poder. Era un examen de las fuerzas que estaban fragmentando y dispersando el poder. Eso fue hace 10 años. Y entonces, durante esos 10 años, pues tú y yo y otros quedamos observando los cambios que existían en el mundo y fue muy obvio que había el poder no se había acabado de manera definitiva, sino que había poder importante, y había fuerzas que estaban concentrando el poder. Entonces, si el primer libro, El fin del poder, fue sobre las fuerzas que dispersan el poder, este libro, La revancha de los poderosos, son las fuerzas que concentran el poder. De otra manera, es lo que hacen los poderosos para evitar que esas fuerzas de la fragmentación los anulen, los neutralicen o les hagan perder su confrontación con sus rivales. Ya. Moisés, en tu libro Ilícito, hace 17 años, antes del fin del poder, aquel libro ya fue un grito de alerta sobre las formas, tácticas y objetivos que se trazó el mundo criminal para ir capturando las instituciones de las democracias débiles y de las no tan débiles. La penetración del crimen organizado en la política nos está llevando a eso que tú llamas estados mafiosos y a gobiernos criminales. Hablas en tu nuevo libro de los autócratas 3P. ¿Qué es eso y qué tienen que ver con la captura criminal del Estado? Primero quisiera conversar sobre el tema de la criminalización del Estado. Nosotros sabemos lo que es corrupción. Es cuando hay alguien fuera del gobierno que se alía con alguien dentro del gobierno para robar, para ponerle más precio a las obras públicas, para robar, pedir coimas para hacer cambios de permisos, etc. Esa es la corrupción normal. Después llegó la cleptocracia, que es la corrupción a manos llenas del saqueo del país. Pero ahora estamos viendo una nueva cosa, Dionisio, que tiene que ver con la criminalización del Estado. El Estado en sí se vuelve una organización criminal. Entonces el crimen organizado no es que está fuera presionando a los gobernantes, sino que los gobernantes son los que también son jefes de la actividad criminal y muchas veces internacional. Entonces la criminalización, la conducta de estos carteles criminales se vuelve un asunto de Estado y se vuelve una tecnología al servicio de los intereses de estos dictadores 3P, que es lo que tú me preguntaste. Las 3P son el populismo, la polarización y la posverdad.
Populismo, todos sabemos lo que es la idea de dividir y conquistar. Hay un pueblo noble abusado terriblemente por una élite maligna y entonces aquí estoy yo, el Mesías, el candidato, el político que va a salvar al pueblo. Y entonces eso forma parte, es la vieja idea de divide y gobernarás, divide y vencerás. Que en este caso siempre ha existido, pero en el siglo XXI se ve mucho más potenciada por una polarización extrema que estamos viendo en tantos países, que a su vez se nutre de la posverdad. Esta propaganda, lo que antes llamábamos propaganda, que era la manipulación de la información para favorecer a un líder o una secta o un partido político, ahora lo estamos viendo a nivel mundial y donde todo el mundo contribuye de alguna manera a la desinformación, pero hay unos que lo hacen de una manera muy eficaz. Entonces la posverdad hace más aguda la polarización y la polarización amplifica las oportunidades del populismo. De allí las 3P. Ya. Moisés, precisamente por eso, en esta era de la posverdad, o sea, de la mentira y la facilidad con que se riega, y en un mundo cada día con más contradicciones y menos soluciones para el diario vivir de la gente, el populismo y la polarización, como ya decías, avanzan como fuego en gasolina. Ante el desencanto con la democracia y con las élites, los pueblos están eligiendo a sus verdugos y permitiendo que las democracias se desintegren. ¿Cómo se rompe este ciclo, este círculo vicioso perverso? No hay una frase que dé la solución. Como tú mismo en la descripción que hiciste muestras la gran cantidad de variables, de factores que tienen que ver. Una de las cosas que está sucediendo son dos tendencias. Una es lo difícil que está resultando gobernar. Aún aquellos gobiernos y gobernantes que no son ladrones, que no son corruptos, que están tratando de hacerlo bien, pues se encuentran con unas fuerzas terribles, porque desde la pandemia hasta la criminalidad, hasta la mala situación económica, las tensiones geopolíticas, ahora la inflación. Y ahí hay un presidente, un jefe de Estado y un gobierno que, bueno, que tiene que hacer lo que se puede, ¿no? Y sobre todo tiene que lidiar con la antipolítica. El famoso que se vayan todos, aquí no funciona nada. Todos hemos tenido conversaciones con alguien, de hecho yo no creo en la política, no creo en los políticos, no quiero saber nada, son todos mentirosos, ladrones, corruptos, y están trabajando para ellos y no para el pueblo. Bueno, todos hemos oído a alguien que tiene esa opinión y quizás la compartimos, pero la realidad es que no todos los políticos son corruptos, ni todos los gobiernos son malévolos. Y entonces la antipolítica es el caldo de cultivo que permite la aparición, como tú dices, de pueblos que deciden votar y darle la posibilidad de mandar a sus verdugos. Claro. Moisés, hablando de las élites, a las que también analizas en tus libros, América Latina tiene graves problemas sociales y económicos, pero nuestro verdadero problema es político, no sabemos gobernarnos. ¿Qué responsabilidad tienen las élites, en especial la académica y la económica, por su abandono a la política o por su complicidad con la mala política, la sucia y la corrupta? Depende del país, lo hemos visto en distintos lados, tiene diferentes formas de presentarse. En todos hay patrones comunes, en todos se tienen que enfrentar a los 3P. Y las élites tienen diferentes formas. Hay élites realmente nefastas, retrógradas, corruptas, abusivas. Y hay élites que se reconocen como tales y están tratando de hacerlo mejor. No todas las élites son terribles, ¿no? Hay élites que están formadas por personas que tienen un gran cariño, afecto y orgullo de su país y quieren hacerlo bien. Y entonces depende mucho del país, depende de las circunstancias. Ya. Moisés, en el capítulo 5 de tu nuevo libro hablas sobre el poder empresarial y preguntas si es permanente o efímero. Analizas y cuestionas la complejidad multidimensional del poder que han adquirido las empresas tecnológicas y las potenciales amenazas que éstas producen para las democracias, para el mercado y para sí mismas por razones políticas. Algunas de estas gigantes tecnológicas, las de la comunicación, las redes sociales, utilizadas con fines perversos, ponen o quitan gobiernos, convierten mentiras en verdades y tienen la capacidad
de enfrentar no solo a la sociedad entre sí, sino a miembros de una misma familia incluso. ¿Por qué es peligrosa esa concentración de poder y la forma en que se usan las redes sociales? ¿Son las redes sociales el problema o quienes las usamos por no tener la capacidad de diferenciar la verdad de la mentira, la cordura de la manipulación? Yo soy optimista en el sentido de que estos problemas que tú señalas van a encontrar, si no soluciones, van a ser aliviados por varias razones. La más importante es que es el reconocimiento que hay un nuevo tipo de consumidor. El consumidor antes de estas redes sociales y de la tecnología de Internet era un consumidor que aún en todas las sociedades necesitaba cierta protección. Protección de que no le vendieran medicinas tóxicas, que no le dieran agua envenenada, que no le dieran comida podrida, etcétera. Las entes de protección al consumidor existen en todos los países, es uno de los países más capitalistas del mundo, donde se reconocen que a veces estas empresas privadas abusan de su poder de mercado y le dan productos defectuosos a sus consumidores. Los centros de protección al consumidor, que se llaman de diferentes maneras en diferentes partes, pero están ahí para proteger al consumidor de los abusos de empresas privadas que tienen monopolios o que tienen capacidades únicas y que merecen ser supervisadas. Eso existió y sigue existiendo, pero de lo que no hay y sí necesitamos es un centro de protección al consumidor digital. Tú y yo somos consumidores de Internet, de las redes sociales y todo, pero hacemos muy desválidos. Y todos quienes nos están viendo saben que si están en redes sociales, en sus hábitos, costumbres, preferencias, por quién votan, qué tipo de enfermedades tienen, quiénes son sus familias, cuánto ganan, qué prefieren en la política, todo eso lo saben y lo venden y lo revenden y lo reempacan. Y bueno, y nosotros ni nos enteramos. Entonces allí lo que hace falta, y creo que va a empezar a aparecer, es un centro de protección al consumidor digital. Y va a haber una nueva tendencia primero, de educación del consumidor, segundo, de protección del consumidor, enseñar mucho lo que es la higiene cibernética, cosas que no se deben hacer, peligros, riesgos que no se deben correr. No se va a solucionar nunca el problema va a estar con nosotros, pero vamos a tener más instrumentos y más protecciones que nos defiendan de quienes manipulan la información para perjudicarnos. Yeah. Moisés, en ese mundo de la tecnología y las redes sociales que describes, la revancha de los poderosos, defines a un nuevo tipo de autócrata del siglo XXI. Usan la tecnología como arma y la mentira como munición, entre otras trampas y abusos. ¿En qué se parecen Trump y Bolsonaro a Chávez, Correa y Evo Morales? Hay muchos más, Orbán, Duterte, Ortega, etcétera. ¿En qué se parecen Adolf Putin a Vladimir Hitler? ¿Y cuál es el título y la conclusión que le pones? Genocidio, a los crímenes de guerra que está cometiendo ese tirano asesino en Ucrania. Sacar el libro que acaba de salir, pero ya tiene mucha circulación internacional, ha sido una experiencia muy interesante, Dionisio. Porque la gente lo que dice es que esto que yo describo les pasa solo a ellos. Los colombianos están seguros que escribí un libro sobre Colombia, los venezolanos también, en Guatemala también, pero también en Polonia, en España, en Italia. El libro está causando una conversación donde la gente está descubriendo que lo que creen que le está pasando a ellos solamente es un fenómeno mundial. Y tal como muy bien introdujiste la pregunta, ¿qué tienen en común Donald Trump y Hugo Chávez? Bueno, en principio muy poco, pero cuando escarbas más te descubres que los dos son tres pelos, el populismo, la polarización y la posverdad forman parte integral, fundamental, irreversible de sus instrumentos de poder. Ya. Sobre Ucrania, Moisés, ¿qué nos dices? Una tragedia enorme. Esto desgraciadamente será un proceso más largo. No hay palabras para describirlo. Creo, sin embargo, que hay cosas dentro de la tragedia inenarrable, el sufrimiento humano innecesario que está siendo injusto, innecesario que está ocurriendo. Hay al menos dos cosas positivas. La primera es que Europa descubrió que era una superpotencia.
Hasta ahora Europa, por haber sido burocrática, fragmentada, lenta, con un nacionalismo complicado, al mismo tiempo que tiene un proceso de integración continental complicada, no había podido desplegar todos sus poderes tecnológicos, científicos, militares, económicos, culturales, en favor de la democracia, en favor de la libertad en otras partes. Y es de aquí que por fin los europeos se pusieron de acuerdo y lograron cosas increíbles. Lograron, por ejemplo, que Suiza dejara la neutralidad. Este es un país que desde la Segunda Guerra Mundial fue neutral frente a Hitler. Y bueno, por primera vez en la historia, que inclusive hasta define la identidad de los suizos decidieron que no eran neutrales, que ellos en esta contienda claramente denuncian los actos sangrientos y criminales de Putin. Pero además lograron ponerse de acuerdo, imponer sanciones que no tienen precedentes y trabajar coordinadamente con los Estados Unidos, con la OTAN. Eso todo lo tenían allí, pero no lo podían utilizar porque estaban divididos y fragmentados. Entonces, esa es una buena noticia. Sin duda, esta tragedia está presentando oportunidades. Ojalá la aprovechemos y triunfemos en el Occidente libre. Moisés, en América Latina, la pandemia hizo evidentes nuestros vacíos, las deudas sociales con nuestros países y nuestras desgracias. ¿Cómo se están aprovechando de esto los autócratas 3P? Hay de diferentes maneras. Como dije antes, gobernar en estos tiempos es muy difícil y no son solamente los gobiernos democráticos los que tienen dificultades en gobernar. Los gobiernos autócratas también. Vladimir Putin, gobernar a Rusia después de lo que hizo le va a costar mucho a Vladimir Putin. Vladimir Putin con su agresión puede que logre el control de ciertos centros urbanos de Ucrania, pero va a perder el control de ciertos centros urbanos de Rusia. Gana en Ucrania, pero pierde Rusia. O sea, Rusia va a ser un país muy pobre en los próximos años a raíz de las sanciones y de las conductas de Putin. Entonces, esto para decir que hay diferentes efectos en diferentes países, pero que tanto el desgobierno, la dificultad de gobernar y los retos de gobernar están afectando tanto a los demócratas como a los autócratas. Yeah. Moisés, el diagnóstico que ofreces del mundo en que vivimos hoy es sombrío, el futuro no se ve prometedor y coincidimos realmente los que intentamos comprender lo que nos está tocando vivir. En el último capítulo de tu libro hablas de las 5 batallas que debemos ganar. Queremos que la gente busque tu libro y que las analice para comprender los gravísimos desafíos que enfrentamos en este tiempo que nos tocó vivir. Lo que sí nos puedes decir es qué sucederá si los ciudadanos del mundo no regresamos a la defensa y promoción de los valores que permiten vivir en sociedades libres y civilizadas, donde se respeta la ley, donde hay oportunidades y esperanza. ¿Pueden las generaciones de hoy todavía rescatar su presente para salvar su futuro? Absolutamente. Y una de las cosas que estamos viendo es la fluidez de ciertas cosas. Ideas, instituciones, realidades que pensábamos permanentes, intocables, inamovibles, han demostrado ser transitorias. Y lo mismo, aquellas que pensábamos que eran transitorias, están aquí para quedarse. Y en un mundo mucho más flexible, en un mundo mucho más veloz en adaptarse. Y lo que nos viene, Dionisio, son la necesidad de adaptarnos al cambio climático y el calentamiento global que lo produce. Eso va a crear realidades que no tienen precedentes y que van a obligar al mundo a entender y a practicar mejor la manera de gobernarse y de autogobernarse. Sí. Serán oportunidades para aprender con responsabilidad y humildad para que evolucionemos, dadas las crisis que nos está tocando vivir. Moisés, llevas muchos años analizando, pronosticando y dando el grito de alerta sobre lo que ya estamos viviendo. En demasiados países del mundo, en especial en América Latina, nos gobiernan cada día más los radicales, las militancias, la mentira, el crimen y la impunidad. Sin duda alguna vivimos tiempos en los que se hizo evidente la necesidad de que el ciudadano libre, democrático y comprometido regrese a la mesa pública del debate y al activismo cívico como única salida para rescatar su nación y salvar su futuro. Como tú lo decías, tus libros y tus aportes a ese mundo que debemos construir son indispensables. Gracias por eso, querido Moisés. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.